En las tierras desoladas y sombrías de Infernum, donde el eco de las batallas se entrelaza con el lamento de almas perdidas, se forja la saga de Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur. Originario de las intrincadas fortalezas de Khazad-dûm, un reino de esplendor enano oculto entre montañas implacables en un mundo ahora apenas recordado, Gromir era un maestro herrero cuyas creaciones eran la envidia de reyes y guerreros por igual. Sus armas y armaduras, imbuidas con el fuego de la forja y la tenacidad de la tierra, eran símbolos de poder y arte. La vida de Gromir tomó un giro inesperado y trágico cuando, en la búsqueda obsesiva de un legendario metal conocido como llama eterna, se adentró en las profundidades prohibidas de la tierra. Desoyendo las antiguas profecías y cegado por la ambición, Gromir, junto con su leal compañía de guerreros, exploró un abismo olvidado donde tropezaron con un portal oculto que se abría hacia Infernum. Sin advertencia ni misericordia, el portal engulló a Gromir y a sus camaradas, esparciéndolos a través del vasto y cruel dominio de Pesadillas. Desde ese destino marcado por la desdicha, Gromir Flamefist, ahora conocido como el enano rojo de Silgur por el carmesí de la sangre demoníaca que empapa su armadura, vaga sin descanso por Infernum. La ira que lo consume, avivada por la tragedia de haber perdido su hogar y a sus hermanos de batalla, lo ha transformado en un avatar de la venganza. Armado con su hacha, forjada en las ancestrales llamas de Khazad-dûm y consagrada por ritos enanos milenarios, Gromir ha encontrado un nuevo propósito en el aniquilamiento sin fin de las legiones demoníacas que infestan Infernum. A lo largo de los siglos, Gromir Flamefist se ha convertido en más que un mero superviviente en el despiadado mundo de Infernum. Se ha transformado en un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que incluso los más poderosos señores demonios aprendieron a temer. La furia que lo impulsa no conoce límites ni fatiga, forjando su leyenda en cada combate, su hacha bifurcada en sangre demoníaca. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a Gromir de otros condenados en este reino infernal es el fragmento de su alma, que permanece inquebrantable, un vestigio de su identidad enana que arde con el deseo de honor y venganza, más allá de la simple supervivencia. A medida que su fama crecía, historias de su resistencia y valentía comenzaron a susurrarse no solo entre los demonios sino también entre otros seres atrapados o nacidos en Infernum. Estos relatos llegaron a oídos de criaturas deformadas y perdidas, seres que una vez fueron nobles pero que fueron corrompidos por la oscuridad de este mundo. A pesar de su corrupción, en algunos surgió una chispa de inspiración, una llama de rebelión contra su destino impuesto. Gromir, sin pretenderlo, se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de desafío en la oscuridad abrumadora de Infernum. Entre batallas, Gromir encontró aliados improbables, otros seres que, como él, retenían fragmentos de su antiguo yo, resistiéndose a la total sumisión ante la voluntad de los señores demoníacos. Estas alianzas no estaban basadas en amistad, sino en un entendimiento mutuo de supervivencia y un enemigo común. Juntos, formaron un pacto no de palabras, sino de acciones, atacando objetivos estratégicos y sembrando discordia entre las filas demoníacas. Pero incluso para alguien tan endurecido y poderoso como Gromir, Infernum presentaba desafíos insuperables. La tierra misma era un enemigo, cambiante y traicionera, y por cada demonio caído, parecía que dos más surgían de las llamas. La batalla de Gromir no era solo contra sus enemigos, sino también contra la desesperanza, el agotamiento y la locura que amenazaban con consumir su espíritu inquebrantable. Su lucha se convirtió en una leyenda, un recordatorio constante de que incluso en el corazón de la oscuridad, el coraje y la determinación pueden encender una luz de esperanza y desafío. A medida que las eras pasaban en el implacable flujo del tiempo de Infernum, la saga de Gromir Flamefist alcanzaba un tenor mítico, sus hazañas resonando como ecos a través de las distorsionadas dimensiones del reino infernal. Sin embargo, dentro del corazón incansable del enano rojo de Silgur, una transformación sutil pero profunda comenzó a gestarse, alimentada por las innumerables batallas y la constante exposición a la esencia corrupta de Infernum. Gromir, cuya esencia estaba forjada en el fuego y la piedra de su hogar perdido, comenzó a notar un cambio en su ser. Su piel, una vez resistente como el metal forjado, adquirió un tono aún más endurecido, casi como si la misma obsidiana de Infernum se fusionara con su carne. Su hacha, compañera de incontables luchas, empezó a destilar un brillo siniestro, reflejando no solo el fuego de las forjas enanas, sino también el fulgor oscuro de las llamas infernales.
Era como si Infernum mismo reclamara a Gromir como parte de su esencia, otorgándole un poder que rozaba lo sobrenatural. En este punto de su existencia, Gromir se encontró en una encrucijada del destino. La influencia de Infernum buscaba corromperlo, convertirlo en una de las mismas abominaciones contra las que había luchado durante siglos. Sin embargo, el espíritu indomable del enano resistía, aferrándose a los fragmentos de su pasado y a la memoria de su hogar perdido. Esta batalla interna le otorgó una nueva percepción, una comprensión más profunda de Infernum y de las criaturas que lo habitaban. Fue entonces cuando Gromir decidió emprender su búsqueda más arriesgada, la búsqueda de un camino de regreso, no solo para él, sino para todos aquellos seres corrompidos que, inspirados por su resistencia, anhelaban una redención o al menos un fin para su tormento eterno. Sabía que esta empresa podría ser en vano, una quimera en un mundo construido sobre la desesperación, pero el fuego de la esperanza, una vez encendido, es difícil de extinguir. Armado con su nueva resolución y el poder que había absorbido de Infernum, Gromir se adentró en las regiones más oscuras y olvidadas del reino, lugares donde incluso los demonios temían pisar. Buscaba antiguos secretos, artefactos perdidos y conocimientos prohibidos que pudieran albergar la clave para romper los lazos que unían a Infernum con sus habitantes. La historia de Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur, se convirtió en una leyenda de esperanza contra la desesperación, una narrativa de resistencia en la cara de la aniquilación. En su viaje final, Gromir no solo luchaba por su propia salvación, sino por la de todas las almas perdidas que, contra toda lógica, se atrevían a soñar con la libertad en las profundidades del abismo más oscuro. Su legado, independientemente del resultado, sería recordado como un desafío eterno al reinado implacable de Infernum, un testimonio de que incluso en el corazón de la oscuridad, la luz de un espíritu indomable puede brillar con un poder inextinguible. En su búsqueda implacable de un medio para escapar de la oscuridad eterna de Infernum y recuperar vestigios de su antigua vida, Gromir Flamefist se encontró con rumores de un artefacto antiguo, tan poderoso como peligroso. Se decía que este artefacto, conocido como el corazón de Acheron, tenía el poder de reescribir los destinos y romper las cadenas impuestas por el mismo tejido de Infernum. Sin embargo, este artefacto estaba custodiado por Azgoth, el campeón demoníaco, un ser de poder inmenso, cuya mera presencia era suficiente para desatar el terror en los corazones de los valientes. Armado con su determinación inquebrantable y el fuego de la venganza ardiendo en su corazón, Gromir se adentró en las profundidades de la fortaleza de Azgoth, un laberinto de desesperación y horror donde los ecos de las almas perdidas resonaban con cada paso. El camino estaba plagado de trampas mortales y legiones de demonios, cada uno más temible que el anterior, pero Gromir, con su hacha empuñada firmemente y el brillo de determinación en sus ojos, avanzaba incansablemente. La batalla con Azgoth fue titánica, un enfrentamiento de fuerzas primordiales que sacudió los cimientos de Infernum. El campeón demoníaco, una entidad de puro odio y fuego infernal, desató toda su furia sobre Gromir, quien, a pesar de las heridas y el cansancio que marcaban su cuerpo, se mantuvo firme. El choque de metal contra las fuerzas oscuras iluminaba la fortaleza con destellos de luz y oscuridad, una danza mortal que parecía prolongarse eternamente. Con cada golpe intercambiado, Gromir sentía como el poder corruptor de Infernum buscaba apoderarse de él, insinuándose en su ser a través de las heridas infligidas por Azgoth. Sin embargo, su voluntad, forjada en las forjas de Khazad-dûm y endurecida por siglos de batallas, resistía, rechazando la oscuridad que buscaba consumirlo. Finalmente, en un acto de desesperación y valentía, Gromir logró asestar un golpe decisivo, utilizando toda su astucia y experiencia en el combate para superar al campeón demoníaco. Azgoth cayó, su grito de agonía resonando a través de los pasillos oscuros de la fortaleza, y el corazón de Acheron quedó al descubierto, pulsando con una energía ominosa que parecía llamar a Gromir, prometiendo el poder de alterar su destino maldito. Con el campeón demoníaco derrotado y la fortaleza sumida en un silencio que presagiaba tanto el fin como el principio, Gromir Flamefist se encontró ante el Orbe de Destinos, un artefacto cuya leyenda había atravesado los velos de mundos y tiempos. Emitiendo un resplandor que parecía encerrar en su núcleo un fragmento del cosmos mismo, el orbe prometía a Gromir la posibilidad de un retorno, un puente hacia el hogar que sus recuerdos, desgastados por siglos de batalla, apenas lograban retener.
Nada en las historias susurradas en las sombras de Infernum, ni en los lamentos de sus innumerables criaturas, había insinuado la verdadera naturaleza del orbe. Gromir, con el corazón albergando la esperanza de reencontrarse con las montañas ancestrales de Khazad-dûm, extendió su mano, sus dedos rozando la superficie pulsante del artefacto. No había dudas en su mente, solo el anhelo de un guerrero desterrado de ver una vez más el amanecer sobre las cumbres enanas. En el instante en que su piel tocó el orbe de destinos, una corriente de energía oscura y reveladora se vertió en su ser. No era el cálido abrazo de la luz del sol sobre las montañas nevadas, sino el frío abrazo de cadenas forjadas en la oscuridad más profunda de Infernum. La promesa de retorno era una ilusión, una trampa maquinada por la esencia misma del reino infernal para atar a Gromir a su voluntad. La transformación fue inmediata y total. Gromir sintió como su cuerpo se convertía en el anfitrión de un poder que no buscaba liberarlo, sino unirlo aún más estrechamente a las tierras condenadas que había luchado por dejar atrás. El orbe de destinos, lejos de ser un salvador, era el arquitecto de una prisión más restrictiva que las mismísimas llamas de Infernum. Cada fragmento de esperanza en el corazón de Gromir fue consumido, reemplazado por la devastadora realización de que su hogar, su pasado y su futuro eran ahora nada más que ecos en las cámaras de su mente torturada. La traición del orbe marcó no solo el fin de la búsqueda de Gromir, sino también el nacimiento de un nuevo guardián de Infernum, ligado eternamente a su esencia corrupta. Aunque el guerrero enano aún podía blandir su hacha contra las hordas de demonios, ahora lo hacía no como un buscador de libertad, sino como un pilar del reino que había jurado destruir. Su existencia se convirtió en un cruel reflejo de Infernum, un ciclo interminable de lucha y desesperación, con la promesa de hogar y redención arrancadas de sus manos por el engaño más oscuro del reino infernal. Tras la amarga traición del orbe de destinos, Gromir Flamefist se encontró irrevocablemente entrelazado con las sombrías telas de Infernum. La esperanza de regresar a su hogar, un sueño que había alimentado cada golpe de su hacha contra los demonios, se disipó como el humo en el viento abrasador de las llanuras infernales. Aceptando su destino con una resignación forjada en la desesperación y la ira, Gromir se adentró en las profundidades más oscuras de Infernum, buscando un rincón en este reino maldito donde pudiera ejercer su existencia eterna con un propósito, aunque éste estuviera manchado por la corrupción del orbe. En un valle oscurecido por las cenizas de 1000 batallas, donde las almas de los caídos susurraban en un coro de lamentos, Gromir encontró su dominio. Esta tierra, ignorada por los señores demoníacos en sus juegos de poder, se convirtió en el reino del enano rojo. Aquí, Gromir construyó su fortaleza, no con piedra y metal, sino con la voluntad indomable que incluso la traición del orbe no había podido extinguir completamente. Desde este bastión de sombras, Gromir comenzó a recolectar almas, no por devoción a los oscuros dioses de Infernum ni por lealtad al rey demonio, sino como un medio para ejercer algún control sobre su existencia maldita. Cada alma capturada era tanto un tributo a los poderes que regían este mundo como una afirmación de su propia agencia, un acto de desafío contra el destino que le habían impuesto. Las almas, atraídas hacia su fortaleza por promesas de descanso o venganza, se convirtieron en las piezas de un juego oscuro que Gromir jugaba con los dioses y señores de Infernum. Aunque no era un siervo del rey demonio, la recolección de almas por parte de Gromir alimentaba los ciclos de poder y corrupción que sostenían el reino infernal, uniéndolo inadvertidamente a la maquinaria de desesperación que buscaba desafiar. Con el tiempo, el nombre de Gromir Flamefist se convirtió en un murmullo entre las criaturas de Infernum, una historia contada con una mezcla de miedo y respeto. Se decía que el enano rojo había encontrado un propósito en su condena, un reino dentro del abismo donde las reglas eran dictadas por su hacha y su voluntad. Sin embargo, en lo más profundo de su fortaleza, donde las almas susurraban secretos oscuros, Gromir sabía la verdad, que su existencia estaba irremediablemente entrelazada con Infernum, y que cada alma recolectada lo ataba más estrechamente a este reino de pesadillas. Así, en un rincón olvidado de Infernum, Gromir Flamefist se erigió como un señor de almas, un guerrero caído que encontró en la oscuridad un reino para gobernar, aunque fuera una sombra del hogar que una vez anheló. Su fortaleza se convirtió en un faro para aquellos perdidos en la desolación de Infernum, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la voluntad de un corazón endurecido puede crear un dominio propio. Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur,
Comenzó su odisea en Infernum como un guerrero consumido por la furia y la esperanza de regresar a su hogar, armado con la leyenda de su hacha y el peso de su linaje enano. A través de batallas titánicas y la traición definitiva del Orbe de Destinos, Gromir se vio forzado a confrontar la realidad más cruel de Infernum, que la esperanza puede ser la ilusión más peligrosa en un reino construido sobre la desesperación. Sin embargo, incluso frente a la revelación de que su destino estaba irrevocablemente entrelazado con el abismo que buscaba desafiar, Gromir halló una nueva forma de resistencia. En su fortaleza de sombras, rodeado por las almas que recolectaba, estableció un dominio donde su voluntad aún ejercía poder, un lugar donde los ecos de su hogar perdido resonaban en los susurros de las almas atrapadas. La historia de Gromir es un testamento a la indomable fuerza del espíritu, incluso en las profundidades más oscuras de la desolación. Se convirtió en una figura de leyenda, un señor de almas en el corazón de Infernum, cuya existencia misma es un desafío a la oscuridad que lo rodea. En el anochecer eterno de Infernum, el enano rojo permanece como un faro de poder y resistencia, un recordatorio de que incluso cuando la esperanza parece perdida, la fuerza de voluntad puede forjar un reino propio en la oscuridad. En las sombras perpetuas de Infernum, donde el tiempo parece diluirse en la eternidad, Gromir Flamefist, el enano rojo de Silgur, enfrenta sus días con una dualidad tortuosa. A pesar de estar encadenado a este reino infernal, el núcleo inquebrantable de su ser, el espíritu enano, clama por el regreso a su hogar, a las montañas y forjas de un mundo que ya parece un sueño lejano. Cada amanecer en Infernum, marcado no por el sol, sino por el resplandor de ríos de lava, Gromir se sumerge en sus tareas, recolectando almas perdidas, gobernando su dominio oscuro con la esperanza de que cada alma liberada sea un paso hacia su redención. Sin embargo, la soledad de su existencia se ve acentuada por la ausencia de sus hermanos enanos, cuyas risas y canciones de forja resuenan como ecos en su memoria. En los momentos de silencio, cuando el clamor de las batallas se apaga momentáneamente, Gromir se pierde en reflexiones, imaginando las salas de piedra de su antiguo hogar, el calor de la forja y el brillo del oro y el acero. Es en estos momentos cuando la necesidad de volver a conectar con su herencia enana se convierte en una obsesión, una llama que arde incluso en la oscuridad de Infernum. La soledad y la memoria de un hogar perdido se entretejen en el día a día de Gromir, impulsándolo a buscar un propósito que trascienda su existencia maldita. Mientras camina por los páramos de su dominio, rodeado de almas susurrantes y criaturas deformadas que le rinden homenaje, Gromir trama en silencio, su mente trabajando incansablemente en un plan que podría cambiar el destino de las almas enanas perdidas y, con suerte, traer un fragmento de su mundo perdido a las tierras desoladas de Infernum. El anhelo de Gromir por una conexión con su pasado enano y la visión de un refugio para sus hermanos de alma en las profundidades de Infernum lo impulsaron hacia una idea audaz y peligrosa. Había escuchado, en susurros apenas perceptibles entre las almas errantes, historias de enanos valientes que habían caído en batalla y cuyos espíritus quedaron atrapados en este reino infernal, lejos de las montañas y las forjas que habían sido su hogar. Con una determinación forjada en el fuego de la adversidad, Gromir comenzó a elaborar un plan para rescatar estas almas enanas perdidas. Sabía que liberarlas no sería suficiente, necesitaba darles una forma, un recipiente, para que pudieran existir y prosperar en Infernum. La idea de moldear cuerpos a partir de la misma esencia de Infernum, aunque retorcida y oscura, se convirtió en su obsesión. Estos cuerpos no serían meras cáscaras, sino creaciones imbuidas con la fortaleza y el espíritu del pueblo enano, un desafío a la misma naturaleza corrupta de este reino. Gromir pasó días y noches en la forja de su fortaleza, experimentando con los materiales infernales a su disposición. El metal y la piedra de Infernum, maleables bajo su habilidad y voluntad, comenzaron a tomar formas que recordaban a los enanos de leyenda. Sin embargo, la verdadera esencia de su plan residía en infundir estos cuerpos con las almas enanas atrapadas, un proceso que requería conocimientos y poderes que iban más allá de la forja y el martillo. Mientras trabajaba, Gromir hablaba con las almas, contándoles de su visión, de un lugar en Infernum donde podrían vivir con honor y propósito, a pesar de la oscuridad que los rodeaba. Les prometía que, bajo su liderazgo, encontrarían una forma de existir que resonara con su herencia enana, un eco de su hogar perdido en las profundidades de un reino maldito. Esta promesa, más que la labor en la forja,
comenzó a tejer la esperanza en el tapestry de desesperación que era Infernum, uniendo a las almas enanas en un objetivo común bajo la guía de Gromir. Consciente de que la forja y el martillo solo podían llevar su ambicioso plan hasta cierto punto, Gromir se embarcó en la búsqueda de aliados cuyas habilidades trascendieran los límites de la artesanía enana. La nigromancia, un arte oscuro y prohibido en su hogar ancestral, se convirtió en la clave para insuflar vida en los cuerpos que había forjado a partir de la esencia de Infernum. ¿Necesitaba maestros de este arte? Aquellos cuyas almas habían caído tan bajo como para dominar los hilos de la vida y la muerte en este reino infernal. Su búsqueda lo llevó a las sombras más profundas de Infernum, donde incluso los demonios dudaban en aventurarse. Allí encontró a los caídos, nigromantes que una vez fueron seres de gran poder y ahora estaban condenados a vagar por la eternidad, atormentados por sus transgresiones y la sed insaciable de magia oscura. Gromir, con su voluntad férrea e indomable, desafió a estos seres, no con la promesa de redención, sino con la oferta de un propósito que les había sido arrebatado por el abismo. Entre los caídos, reclutó a los más poderosos, aquellos cuyos nombres habían sido olvidados por el tiempo, pero cuya sed de poder seguía ardiendo intensamente. Les ofreció las almas enanas como una oportunidad no solo para ejercer su arte, sino para ser parte de algo más grande que la mera supervivencia en el desolado paisaje de Infernum. A cambio, Gromir les otorgó fragmentos de almas recolectadas, insuflándoles una nueva vida, una paradoja en un reino donde la muerte era la única certeza. Bajo la sombría luz de Infernum, los nigromantes caídos trabajaron junto a Gromir, entrelazando hechizos antiguos con la artesanía enana para revivir los cuerpos forjados. Cada cuerpo se convirtió en un receptáculo de las almas enanas, cada alma una chispa de vida en la oscuridad, y juntos comenzaron a reconstruir algo que recordaba vagamente a los enanos de antaño, aunque irrevocablemente cambiados por la influencia de Infernum. Este acto de creación, un desafío directo a la esencia misma de Infernum, no pasó desapercibido. Los señores demoníacos observaban con una mezcla de curiosidad y temor, conscientes de que el enano rojo de Silgur estaba trazando un nuevo capítulo en la historia del reino infernal, uno que podría alterar el equilibrio de poder de formas impredecibles. Mientras los cuerpos forjados y revividos comenzaban a llenarse de la esencia de las almas enanas, Gromir Flamefist contemplaba su creación con una mezcla de orgullo y melancolía. Cada figura, aunque marcada por la sombría paleta de Infernum, portaba la indomitable resiliencia del espíritu enano. Era hora de dar el siguiente paso en su plan, establecer un enclave enano en este reino de desesperación, un bastión de la cultura y el espíritu enano en el corazón de la oscuridad. Seleccionó un valle escondido entre las montañas de fuego y los ríos de lava, un lugar que, y contra toda lógica, mostraba signos de una resistencia tenaz a la corrupción de Infernum. Aquí, y con la ayuda de sus nigromantes aliados y las almas enanas revividas, Gromir comenzó a construir un pueblo que reflejara los recuerdos de su hogar perdido. Cada piedra tallada y cada estructura erigida era un desafío a la desolación que los rodeaba, una afirmación de que incluso en el abismo, la vida y la comunidad podrían florecer. El pueblo se convirtió en un crisol de lo viejo y lo nuevo, fusionando la arquitectura y las tradiciones enanas con las realidades y materiales de Infernum. Forjas ardían una vez más, no solo con el fuego infernal, sino con el calor de la determinación enana, forjando armas y herramientas diseñadas para sobrevivir y prosperar en este entorno hostil. Los salones resonaban con los ecos de canciones antiguas, adaptadas a las realidades de su nuevo hogar, creando un tejido de cultura que era tanto una memoria como una innovación. Gromir, en el corazón de este enclave, se erigió no solo como su fundador, sino como el guardián de su espíritu. Aunque su corazón aún anhelaba las montañas de su mundo natal, encontró consuelo en este refugio de la esencia enana, una luz en la oscuridad que reunía a los perdidos y ofrecía un propósito a los desamparados. Sin embargo, este acto de creación no pasó desapercibido. Mientras el pueblo enano crecía y prosperaba, atrajo la atención no solo de otras almas perdidas que buscaban refugio, sino también de los señores demoníacos, cuyos ojos codiciosos veían en este bastión emergente tanto una amenaza como una oportunidad. Los vientos de Infernum susurraban de cambios, de tensiones que crecían en la oscuridad, preparando el escenario para futuros conflictos y alianzas en este reino de pesadillas. Mientras el pueblo enano en Infernum comenzaba a tomar forma,
convirtiéndose en un bastión de resistencia y esperanza en un reino de desesperación. Gromir Flamefist se sumergía aún más en sus planes. Sabía que la creación de este enclave era solo el principio, y que para asegurar su supervivencia y prosperidad, debía tejer una red de estrategias y alianzas que desafiaran la lógica misma de Infernum. Gromir se adentró en los secretos más oscuros de la nigromancia, aprendiendo de sus aliados caídos no solo cómo insuflar vida en la materia de Infernum, sino también cómo proteger a su pueblo de las influencias corruptoras que acechaban en las sombras. Conjuros y runas de protección comenzaron a adornar las murallas del enclave, cada una imbuida con el poder de las almas enanas y la astucia de Gromir, creando una barrera contra los horrores de Infernum. Pero Gromir sabía que la defensa no era suficiente. Para garantizar la seguridad de su pueblo, necesitaba establecer una presencia que disuadiera a los señores demoníacos de considerarlos como un blanco. Empezó a entrenar a los enanos revividos en las artes del combate en Infernum, fusionando las técnicas ancestrales enanas con las tácticas brutales requeridas para sobrevivir contra los demonios. Estos guerreros, marcados por las llamas de Infernum pero impulsados por el espíritu indomable de los enanos, se convirtieron en los protectores del enclave, listos para enfrentar cualquier amenaza. Además, Gromir inició expediciones para explorar los rincones más remotos y peligrosos de Infernum, buscando aliados, recursos y conocimientos que pudieran fortalecer su posición. Estas expediciones, lideradas por los guerreros más valientes y astutos del pueblo, revelaron la complejidad de Infernum, un reino de innumerables horrores, pero también de posibilidades ocultas. A través de estos esfuerzos, el enclave enano se transformó no solo en un refugio para las almas enanas, sino en un punto de encuentro para todo tipo de seres que buscaban escapar de la tiranía de los señores demoníacos. Gromir, una vez un guerrero consumido por la venganza y el deseo de retorno, se convirtió en el líder de una comunidad diversa, uniendo a los desamparados bajo su estandarte. Sin embargo, con cada éxito, las tensiones entre el enclave enano y los poderes dominantes de Infernum se intensificaban. Gromir estaba consciente de que su creación había alterado el delicado equilibrio de poder en el reino infernal, y que tarde o temprano enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino la misma existencia de su pueblo. En este ambiente de incertidumbre y desafío, Gromir y su enclave se preparaban para lo que el destino les deparara, decididos a forjar un legado que resonara a través de las sombras de Infernum. Para Gromir Flamefist, el flujo del tiempo en Infernum era un río turbulento, cuyas aguas oscuras se deslizaban con la velocidad de una pesadilla y la lentitud de un tormento eterno. Lo que comenzó como días llenos de furia y anhelo se transformó en décadas de lucha y construcción, y eventualmente en siglos de existencia en este enclave enano que había erigido contra toda esperanza. Más de 300 años habían pasado desde que Gromir se propuso forjar un refugio para las almas enanas perdidas. Una hazaña que, en los ciclos inmutables de Infernum, parecía apenas un suspiro en la eternidad. A lo largo de estos siglos, el enclave enano se convirtió en un testimonio de la resistencia enana y la astucia de Gromir. A pesar de estar rodeado por las fuerzas corruptoras y las constantes amenazas de los señores demoníacos, este bastión de esperanza y desafío persistió, creciendo en fortaleza y espíritu. Los guerreros enanos, forjados en las llamas de la adversidad, se convirtieron en leyendas, y el propio Gromir, en un faro de liderazgo y perseverancia. Sin embargo, cada momento de triunfo estaba teñido por la sombría realidad de Infernum. Los siglos transcurridos habían sido tanto una bendición como una maldición, un recordatorio constante de que, a pesar de sus esfuerzos, Gromir y su pueblo estaban irrevocablemente atados a este reino de oscuridad. La lucha por la supervivencia y la identidad continuaba, una saga interminable en el corazón de la desesperación. La historia de Gromir y el enclave enano en Infernum es una crónica de dualidades, luz y oscuridad, esperanza y desesperación, creación y destrucción. A través de los siglos, se convirtieron en un emblema de lo que significa resistir en la adversidad, manteniendo viva la esencia de su herencia enana incluso en las profundidades de un reino infernal. Esta saga, marcada por el paso de 300 años, es un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, el espíritu indomable y la búsqueda de comunidad pueden forjar un legado que desafía el paso del tiempo y la oscuridad de Infernum. En el enclave enano forjado por Gromir Flamefist en las sombras de Infernum, una transformación sin precedentes había tenido lugar.
Los enanos rojos, cada uno revivido y forjado a partir de la misma esencia infernal y almas ancestrales, compartían más que una mera existencia en este reino de desolación. Estaban unidos por un vínculo inquebrantable con Gromir, quien no solo les había dado una nueva vida, sino que también había infundido en ellos un propósito y un sentido de pertenencia. Este vínculo trascendía la lealtad convencional, era una conexión espiritual que los unía a Gromir, quien había asumido una posición no solo como su líder, sino como su rey. Lo veían no solo como el arquitecto de su renacimiento, sino como la personificación de la resistencia y la esperanza en un mundo que parecía existir únicamente para extinguir tales luces. A sus ojos, Gromir no era solo un rey por derecho, sino por destino, el único capaz de guiarlos a través de la oscuridad de Infernum. Impulsados por este vínculo y la voluntad férrea de su rey, los enanos rojos se dedicaron a una tarea que resonaba con el mismo corazón de su existencia: la recuperación de almas enanas perdidas en las profundidades de Infernum. Esta misión se convirtió en el centro de su vida en el enclave, una búsqueda sagrada no solo para fortalecer su comunidad, sino como un acto de reverencia hacia Gromir y, por extensión, hacia el rey demonio, cuya sombra se extendía sobre todo Infernum. Equipados con herramientas forjadas en las llamas de su gran forja y protegidos por runas de poder antiguo, los enanos rojos se adentraron en las profundidades más oscuras de Infernum, lugares donde incluso los demonios dudaban en pisar. Buscaban las almas enanas que habían sido consumidas por la guerra y la traición, enterradas bajo capas de desesperación y olvido. Cada alma recuperada era un triunfo, no solo por el aumento de su número, sino por el acto de desafío que representaba contra el mismo tejido de Infernum. Estas almas, una vez liberadas y unidas a los cuerpos forjados por Gromir, se sumaban a las filas de los enanos rojos, cada una agradecida por la oportunidad de unirse a esta hermandad forjada en la adversidad. Así, bajo el liderazgo de Gromir, el enclave enano se convirtió en un reino dentro de Infernum, un reino gobernado por un rey que había desafiado las probabilidades y creado un faro de esperanza para todos aquellos que habían pensado que su luz se había extinguido para siempre. Los enanos rojos, leales a su rey y a su misión, continuaron su lucha no solo por su supervivencia, sino por el legado de un rey que había transformado el significado de la existencia en un mundo donde tal concepto parecía un anatema. Bajo el reinado de Gromir Flamefist, el enclave enano en Infernum se había fortalecido, no solo como un bastión de la cultura enana, sino también como una fuerza formidable en el reino infernal. La reina demonio, observando desde su trono en la ciudadela del dolor, había visto crecer a los enanos rojos con una mezcla de interés y calculada satisfacción. Su contentamiento con este ejército inusual no provenía de la lealtad de Gromir, sino de su eficacia y la promesa que representaban para expandir su dominio y poder. Inspirada por la destreza y la lealtad implacable de los enanos rojos, la reina demonio ideó un nuevo propósito para ellos, uno que trascendiera los confines de Infernum. Les encomendó la tarea de invadir otros mundos, dimensiones desconocidas y reinos olvidados, en busca de almas poderosas y seres cuya esencia pudiera ser utilizada para fortalecer aún más su reinado. Gromir, aunque inicialmente reticente a la idea de servir directamente a los designios de la reina demonio, reconoció la oportunidad que esta misión representaba no solo para asegurar la seguridad de su pueblo, sino también para explorar posibilidades de obtener más poder y conocimiento que podrían, eventualmente, ser utilizados para su propia ventaja. Con este pragmatismo sombrío, organizó a sus guerreros, preparándolos para lo que sería su mayor desafío hasta la fecha. Los portales oscuros, tejidos con la magia más oscura de Infernum, se abrieron como cicatrices en el tejido del universo, sirviendo como puentes hacia los mundos que la reina demonio había marcado para la conquista. Los enanos rojos, cada uno una encarnación de la determinación y la habilidad enana, marcharon a través de estos portales, sus armas listas y sus corazones endurecidos por la perspectiva de la batalla. Lo que encontraron en estos mundos fue diverso y a menudo desafiante. Desde reinos etéreos de luz y magia hasta abismos oscuros que rivalizaban con la propia oscuridad de Infernum. Cada victoria de los enanos rojos no solo traía consigo un torrente de almas para ser ofrecidas a la reina demonio, sino que también tejía la leyenda de Gromir y su ejército en los anales de innumerables mundos. Con cada campaña, la reina demonio observaba con creciente deleite sus expectativas superadas por la eficacia y la ferocidad de los enanos rojos.
Su contentamiento con Gromir se convirtió en una especie de favor oscuro, un reconocimiento tácito de su poder y su lugar en el orden de Infernum. Los enanos rojos, por su parte, se habían convertido en más que meros habitantes de Infernum. Eran una fuerza que definía y expandía los límites del reino infernal, llevando el estandarte de Gromir a través de las estrellas y más allá. La proclamación de Gromir Flamefist como campeón de Infernum por la reina demonio marcó un punto de inflexión en la saga de los enanos rojos. La noticia se difundió como un incendio forestal a través de los dominios oscuros, elevando a Gromir de un líder resistente a una figura legendaria, cuyo nombre era reverenciado y temido a partes iguales. Este título no solo era un reconocimiento de sus conquistas y la fuerza de su ejército, sino también una atadura invisible que lo conectaba aún más profundamente con la esencia misma de Infernum y su monarca. A pesar de la autonomía aparente que la reina demonio concedía a Gromir y su pueblo, el lazo que los unía era ineludible. Gromir, con su nueva posición, se encontró en una encrucijada de destinos. Por un lado, la libertad que le otorgaba su título le permitía gobernar a los enanos rojos con una mano firme, guiándolos hacia una prosperidad sin precedentes en las tierras sombrías de Infernum. Por otro lado, la conexión oscura que compartía con la reina demonio y el reino infernal se había vuelto más palpable, un recordatorio constante de que su poder y su libertad tenían límites definidos por las voluntades de fuerzas mucho mayores que él. Gromir se enfrentaba a la compleja realidad de su nueva existencia. Como campeón de Infernum, tenía a su disposición recursos y poderes que antes estaban fuera de su alcance, pero también era más consciente de las cadenas que lo ataban a la voluntad de la reina demonio. Aunque ella lo dejaba actuar según su criterio, era evidente que su libertad era un regalo condicional, sujeto a los caprichos y las estrategias de la monarca de las sombras. En este equilibrio precario entre poder y servidumbre, Gromir continuó liderando a los enanos rojos, forjando un legado en las tierras de pesadilla. Aunque la sombra de su servidumbre a la reina demonio y a Infernum se cernía sobre él, Gromir se aferraba a la esperanza de que, dentro de las restricciones de su título y su conexión con el reino oscuro, pudiera encontrar caminos hacia una mayor autonomía y quizás una forma de liberación no solo para él, sino para todos los enanos rojos que lo seguían. La saga de Gromir, campeón de Infernum, y su ejército de enanos rojos se convirtió en una historia de resistencia y astucia, un relato de cómo, incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la determinación y el espíritu indomable pueden arder con una intensidad desafiante, forjando un destino propio en el corazón de la noche eterna. A medida que el enclave enano bajo el liderazgo de Gromir Flamefist se consolidaba en Infernum, su singularidad y prosperidad no pasaban desapercibidas. Lo que había comenzado como un bastión de resistencia y cultura enana en las sombras de un reino demoníaco, se había transformado en una fortaleza de almas, un tesoro sin precedentes en un mundo donde las almas eran la moneda de mayor valor. La peculiaridad de Gromir y su pueblo, conservando y protegiendo las almas enanas en lugar de consumirlas o entregarlas inmediatamente a la reina demonio, comenzó a generar tensiones con otros campeones de Infernum. Estos campeones, poderosos señores demoníacos que habían ascendido a través de la conquista y la subyugación, veían en el enclave enano una anomalía que desafiaba las normas no escritas de Infernum. Para ellos, el hecho de que Gromir acumulara y protegiera estas almas, en lugar de utilizarlas para aumentar su propio poder o para rendir tributo a la reina demonio, era tanto un insulto como una tentación. Movidos por la envidia, la codicia y la lealtad a la reina demonio, estos campeones comenzaron a forjar planes para arrebatarle a Gromir su preciado tesoro. Veían el enclave enano no solo como un desafío a su dominio, sino como una oportunidad para demostrar su valía ante la reina demonio, entregándole un botín de almas que ningún otro había podido ofrecer. En sus ojos, el pueblo de Gromir era un caramelo expuesto, demasiado tentador para ignorar. Los primeros ataques fueron sutiles, meras escaramuzas destinadas a probar las defensas del enclave y la resolución de sus habitantes. Sin embargo, a medida que estos enfrentamientos se intensificaban, quedaba claro que Gromir y su pueblo enfrentaban una amenaza existencial. Los enanos rojos, aunque valientes y bien entrenados, eran pocos, y la idea de una guerra abierta contra múltiples campeones demoníacos y sus legiones era desalentadora. Gromir, consciente del peligro que acechaba a su pueblo, se vio obligado a adoptar una postura más defensiva.
Las forjas que una vez crearon herramientas y artefactos para la prosperidad, ahora se dedicaban a la producción de armas y armaduras. Las runas de protección que adornaban el enclave se reforzaron, y los nigromantes aliados de Gromir trabajaron incansablemente para fortificar las almas enanas contra la corrupción y el robo. Sin embargo, la verdadera fortaleza del enclave enano residía en su unidad y en la astucia de Gromir. A través de alianzas estratégicas, guerrillas y el dominio del terreno, lograron mantener a raya a sus adversarios, convirtiendo cada intento de invasión en un costoso fracaso para los campeones demoníacos. Con cada victoria, el enclave enano no solo reafirmaba su presencia en Infernum, sino que también tejía la leyenda de Gromir y su pueblo como un símbolo de resistencia indomable en un mundo que buscaba su sometimiento. Así, en medio de las llamas y las sombras de Infernum, el enclave enano se erigía como un faro de desafío, un recordatorio de que incluso en el corazón de la oscuridad, el espíritu y la determinación podían forjar un reino de luz y esperanza.